La vida, en su esencia, está llena de desafíos. Enfrentamos incertidumbre, dolor, pérdidas y dificultades que nos ponen a prueba. Pero la pregunta no es si enfrentaremos adversidades, sino cómo lo haremos. ¿Cómo reaccionamos cuando el mundo parece derrumbarse a nuestro alrededor? Para los antiguos filósofos estoicos, la clave no residía en evitar estos momentos, sino en enfrentarlos con una fortaleza interna inquebrantable. El estoicismo es una filosofía práctica y profunda, una herramienta que los grandes pensadores del pasado usaron para navegar las tormentas de la vida con sabiduría y coraje. Figuras como Marco Aurelio, el emperador que gobernó con compasión en tiempos de guerra y plaga. Séneca, quien, a pesar de estar rodeado de lujo en la corte romana, vivió siempre con la conciencia de la fragilidad de la vida. Y Epicteto, nacido esclavo, pero libre de espíritu, quien enseñaba que, aunque no controlamos los eventos externos, sí podemos controlar nuestra respuesta a ellos. Estos hombres nos dejaron un legado atemporal, la capacidad de enfrentar la adversidad con fortaleza. Según los estoicos, la adversidad no es una maldición, sino una oportunidad de demostrar nuestra verdadera fortaleza interna. Lo que importa no es lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos y cómo actuamos. En este vídeo, exploraremos cómo los principios del estoicismo nos guían en tiempos de adversidad, cómo estos filósofos no solo hablaban de la fortaleza, sino que la encarnaban. Veremos cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas hoy, en un mundo lleno de caos, estrés e incertidumbre. Y, lo más importante, descubriremos que cada reto que enfrentamos es una oportunidad para cultivar la resiliencia, la serenidad y la fortaleza mental. Para los estoicos, la adversidad no era un enemigo a evitar, sino un maestro al que escuchar. En su núcleo, el estoicismo nos invita a ver los desafíos como oportunidades para cultivar la verdadera fortaleza. Según ellos, no podemos controlar lo que el mundo nos presenta, la enfermedad, la pérdida, las injusticias o los cambios repentinos. Sin embargo, podemos controlar cómo respondemos a todo esto. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, resumió este principio con una claridad brutal: algunas cosas dependen de nosotros, y otras no. Lo que está fuera de nuestro control, el comportamiento de los demás, el clima, las circunstancias externas, es irrelevante para nuestra paz interior. Lo que realmente importa es cómo decidimos reaccionar. Este es el corazón de la dicotomía del control, una de las enseñanzas más fundamentales del estoicismo. Los estoicos enseñaban que la fuente del sufrimiento no es la adversidad en sí misma, sino la interpretación que le damos. Séneca nos recordó que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Esta afirmación nos invita a examinar nuestras respuestas emocionales, porque muchas veces es nuestra resistencia mental lo que nos causa más dolor que la adversidad misma. Cuando enfrentamos dificultades, es natural sentir miedo, enojo, frustración o tristeza. Pero los estoicos proponían un enfoque radical: controlar nuestras emociones mediante el uso de la razón. No significa reprimir lo que sentimos, sino analizar nuestras emociones desde una perspectiva objetiva y racional. Al hacerlo, podemos transformarlas en herramientas de crecimiento en lugar de fuentes de sufrimiento. Marco Aurelio, el emperador filósofo, vivió tiempos de guerra, plaga y traición. Y en medio de todo eso, escribió sus reflexiones más profundas sobre cómo la fortaleza mental era su refugio. Para él, lo más importante era mantener la mente serena y el juicio claro. El alma se tiñe con el color de tus pensamientos, escribió. Esta afirmación refleja otro principio clave del estoicismo: nuestras percepciones moldean nuestra realidad. Al controlar nuestra interpretación de los eventos, ganamos control sobre nuestra experiencia de ellos. Pero, ¿cómo aplicar estos principios en la vida moderna? El estoicismo nos enseña que, ante la adversidad, debemos practicar la aceptación de lo inevitable. Esto no es resignación, sino sabiduría. Es comprender que hay cosas que simplemente no podemos cambiar, y que luchar contra ellas solo nos genera más sufrimiento. Por último, el uso de la razón es el arma más poderosa que tenemos frente a la adversidad. Al analizar los eventos con calma, sin dejarnos llevar por las emociones inmediatas, podemos tomar decisiones más sabias y enfrentarlos con serenidad. La razón, para los estoicos, es lo que nos distingue y lo que nos permite encontrar paz en medio de la tormenta.
Cuando comprendemos que no controlamos lo que sucede, pero sí cómo respondemos, encontramos una libertad interior profunda. Esta es la clave para enfrentar la adversidad con la fortaleza estoica, no permitir que las circunstancias externas dicten nuestra paz interior. Porque en última instancia, como diría Marco Aurelio, no es la muerte o el dolor lo que es de temer, sino el miedo a ellos. Cuando pensamos en coraje, es común imaginar actos heroicos en el campo de batalla o momentos de valentía física. Pero para los estoicos, el coraje era mucho más profundo. El coraje estoico no era simplemente la capacidad de enfrentar el peligro o la muerte, sino la fortaleza interna para sobrellevar el dolor, la pérdida y las dificultades cotidianas con dignidad y templanza. El estoicismo enseña que la vida nos pondrá frente a innumerables pruebas. Algunas serán externas, la guerra, la enfermedad, la muerte de un ser querido. Otras serán internas, el miedo, la duda, la angustia. En ambos casos, el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo con la mente clara y el espíritu firme. Séneca, en su obra Cartas a Lucilio, escribió: "A veces, incluso vivir es un acto de valor". Esta frase encapsula la visión estoica del coraje. No se trata solo de hazañas visibles o gestos grandiosos, sino de la resistencia silenciosa y constante ante los golpes de la vida. Continuar, perseverar, mantener la esperanza frente al sufrimiento diario es, en sí mismo, un acto de gran coraje. El coraje estoico es igualmente relevante hoy en día. Enfrentamos desafíos en nuestras vidas que pueden no tener la magnitud de las guerras antiguas, pero que demandan el mismo tipo de valentía. Sobrevivir a una enfermedad, soportar una pérdida dolorosa, o simplemente enfrentarse a los obstáculos cotidianos con fortaleza, son manifestaciones contemporáneas de este coraje. Epicteto, un esclavo que alcanzó la libertad a través de su filosofía, nos enseñó que las dificultades no son un castigo, sino una oportunidad de cultivar el coraje. Para los estoicos, cada desafío era visto como un campo de entrenamiento para fortalecer el alma. En lugar de evitar el dolor o el sufrimiento, lo abrazaban, reconociendo que cada prueba, por más difícil que fuera, era una ocasión para crecer en fortaleza. El coraje estoico no es solo una teoría filosófica, sino una práctica vivida por muchas figuras a lo largo de la historia. Viktor Frankl, quien sobrevivió al horror de los campos de concentración nazis, encontró fortaleza en la capacidad de elegir su respuesta mental al sufrimiento. En su obra El hombre en busca de sentido, Frankl encarna este principio estoico: no podemos controlar lo que nos sucede, pero siempre podemos controlar nuestra actitud frente a ello. Otro ejemplo es Nelson Mandela, quien soportó 27 años en prisión sin dejar que su espíritu se rompiera. Al igual que los estoicos, Mandela comprendió que el verdadero coraje no reside en el poder físico, sino en la resistencia mental y emocional ante la injusticia y el sufrimiento. Marco Aurelio, quien enfrentó plagas, guerras y traiciones durante su gobierno, escribió que el arte de vivir es más como luchar que bailar. Para él, la vida era una batalla constante, pero no en el sentido violento, sino como una prueba continua de fortaleza interna. Este tipo de coraje, el coraje estoico, es el que nos permite resistir las embestidas del destino sin perder nuestra paz interior. En este sentido, el coraje no es la ausencia de miedo, sino la presencia de algo más fuerte que el miedo, la convicción de que, sin importar lo que ocurra, dentro de nosotros existe un poder invencible. Este poder, para los estoicos, es la razón, la templanza y el control de nuestras emociones. En nuestros propios tiempos, el coraje estoico sigue siendo una virtud esencial. Nos enfrenta a las preguntas difíciles: ¿cómo reaccionamos cuando todo parece ir en contra nuestra? ¿Podemos encontrar la fortaleza dentro de nosotros mismos para seguir adelante, sin importar lo que ocurra? Este es el verdadero coraje, no huir del dolor o de la adversidad, sino enfrentarlo con serenidad, valentía y la certeza de que, pase lo que pase, siempre podremos controlar nuestra respuesta. La vida moderna está llena de desafíos que ponen a prueba nuestra paciencia, nuestra estabilidad emocional y nuestra capacidad de encontrar equilibrio. Problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares o laborales, pérdidas inesperadas. Es fácil sentirse abrumado. Pero el estoicismo nos ofrece herramientas poderosas y prácticas para enfrentar estos momentos con resiliencia y fortaleza mental. Los estoicos no solo reflexionaron sobre la adversidad,
sino que desarrollaron estrategias concretas para manejarla. Estas técnicas, diseñadas hace miles de años, siguen siendo profundamente relevantes hoy. Veamos cómo podemos aplicar el estoicismo en nuestra vida diaria para superar los momentos más difíciles. Los problemas financieros pueden ser una fuente de estrés y ansiedad, pero el estoicismo nos enseña a no aferrarnos a lo material. Séneca, quien vivió rodeado de lujo, solía practicar la visualización negativa, una técnica que nos invita a imaginar el peor escenario posible. Al contemplar la pérdida de riqueza, o incluso la pobreza, podemos prepararnos mentalmente para esos momentos difíciles, de manera que, si llegan, no nos tomen por sorpresa. Este ejercicio no es pesimismo, sino una manera de fortalecer la mente para aceptar la realidad si se da el caso, y al mismo tiempo, apreciar lo que tenemos mientras lo tenemos. Como diría Séneca, no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. Adoptar este enfoque nos permite gestionar los desafíos financieros con una mente más serena, sin caer en la desesperación. La enfermedad es otro de los grandes desafíos de la vida. Ya sea una enfermedad personal o la de un ser querido, puede llenarnos de miedo e incertidumbre. Aquí es donde los estoicos recurren a la dicotomía del control. Epicteto nos enseñó que hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no. Enfrentar una enfermedad puede ser aterrador, pero lo que sí está en nuestras manos es nuestra actitud y nuestras acciones frente a ella. Cuando aceptamos que no podemos cambiar el hecho de estar enfermos, pero sí podemos elegir cómo reaccionar, nos liberamos de la angustia que viene de luchar contra lo inevitable. En lugar de enfocarnos en lo que no podemos controlar, podemos poner nuestra energía en lo que sí, cuidar nuestro cuerpo, seguir las indicaciones médicas, mantener una mentalidad positiva y fortalecer nuestra conexión con quienes nos rodean. Los conflictos interpersonales pueden ser fuente de gran tensión. Pero los estoicos nos recuerdan que no controlamos cómo actúan los demás, solo cómo actuamos nosotros. Cuando un conflicto surge, Marco Aurelio nos invita a recordar que todos somos humanos, y que los errores de los demás no son un ataque personal, sino reflejo de su propia naturaleza y circunstancias. En lugar de reaccionar impulsivamente ante la ira o la frustración, los estoicos nos aconsejan mantener la calma y el autocontrol. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, encontraba tiempo para reflexionar sobre sus reacciones. Sabía que, aunque no podía evitar que los demás fueran injustos o maliciosos, sí podía decidir no dejarse arrastrar por esas emociones. Este principio puede ayudarnos a resolver conflictos con claridad y sin perder la compostura. Ahora que hemos visto cómo aplicar el estoicismo en situaciones específicas, exploremos algunas de las técnicas que podemos utilizar en nuestra vida diaria para entrenar nuestra mente y fortalecer nuestra resiliencia. La visualización negativa es una de las herramientas más poderosas del estoicismo. Como hemos visto, consiste en imaginar los peores escenarios posibles, no para vivir con miedo, sino para estar preparados y apreciar lo que tenemos. Al practicar la visualización negativa regularmente, nos volvemos menos vulnerables a la sorpresa y más capaces de enfrentar la adversidad cuando realmente llega. La dicotomía del control es otro pilar del estoicismo. Divide el mundo en dos: las cosas que podemos controlar y las que no. Si algo está fuera de nuestro control, como las opiniones de los demás o los eventos externos, debemos dejarlo ir. Pero si está bajo nuestro control, como nuestras decisiones y actitudes, debemos concentrar toda nuestra energía en ello. Esta distinción nos libera de la ansiedad que viene de intentar controlar lo incontrolable. Finalmente, los estoicos practicaban el memento mori, el recordatorio constante de nuestra mortalidad. En lugar de verlo como algo sombrío, es una invitación a vivir plenamente y con propósito, sabiendo que nuestra vida es finita. Al reflexionar sobre la muerte, aprendemos a no temerla y a vivir cada día con mayor significado. Enfrentar la adversidad con fortaleza es posible si adoptamos las enseñanzas estoicas. Al aplicar estas técnicas, no solo podremos superar los momentos difíciles, sino que también desarrollaremos una serenidad inquebrantable, cultivada a través de la reflexión, la aceptación y la práctica diaria de la sabiduría. En última instancia, es nuestra respuesta a la adversidad lo que define nuestra fortaleza interior. A lo largo de la historia, algunos de los mayores defensores del estoicismo enfrentaron desafíos enormes, desde guerras y plagas hasta la esclavitud y el exilio. Sin embargo, en lugar de sucumbir ante la adversidad,
Estos hombres se apoyaron en los principios estoicos para enfrentar el sufrimiento con dignidad, fortaleza y una serenidad inquebrantable. Acompáñanos mientras exploramos las historias de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, quienes, en los momentos más oscuros, vivieron las lecciones estoicas en carne propia. Imagina ser el hombre más poderoso del mundo, pero a la vez estar rodeado por un caos imparable, guerras fronterizas que amenazan con desestabilizar tu imperio, una plaga que diezma tu población y conspiraciones políticas acechando en cada rincón. Así fue la vida de Marco Aurelio, el emperador filósofo de Roma. Sin embargo, en medio de este tumulto, Marco Aurelio no se quebró. En su lugar, recurrió a los principios del estoicismo para encontrar paz interior y fortaleza mental. Durante sus campañas militares y los tiempos de crisis, Marco Aurelio escribió sus reflexiones más profundas, conocidas hoy como las Meditaciones. Allí, plasmó su convicción de que no es el mundo externo lo que determina nuestra paz, sino cómo elegimos pensar y reaccionar ante él. En medio de la guerra, escribió, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. A través del estoicismo, encontró serenidad al enfocarse en lo que podía controlar, sus pensamientos y acciones, no los eventos caóticos que lo rodeaban. La vida de Marco Aurelio es un recordatorio poderoso de que incluso cuando el destino nos golpea desde todas las direcciones, siempre podemos encontrar calma y propósito en la claridad de nuestros pensamientos y en la firmeza de nuestras acciones. Mientras Marco Aurelio gobernaba el imperio desde el trono, Séneca enfrentó su propia lucha desde una posición muy diferente: el exilio. Consejero del emperador Nerón, Séneca fue acusado falsamente de conspiración y, como resultado, fue exiliado a una remota región de Córcega. Para muchos, el exilio habría significado desesperación y derrota. Pero para Séneca, fue una oportunidad para profundizar en su filosofía y hallar fortaleza en la adversidad. En sus escritos, Séneca nos enseñó que el sufrimiento, el dolor y la desgracia no son castigos, sino pruebas de nuestra capacidad para resistir. En su carta a Lucilio, escribió: a nadie puede sucederle nada que no esté en su naturaleza soportar. Durante su exilio, Séneca se mantuvo firme en su creencia de que la verdadera libertad no radica en nuestras circunstancias externas, sino en cómo decidimos interpretarlas. Aunque estaba físicamente confinado, su mente seguía libre, una lección estoica que sigue resonando hoy. Séneca aprovechó el exilio como un momento de introspección profunda, escribiendo algunas de sus obras más importantes sobre la vida y la muerte, y sobre cómo enfrentar los momentos difíciles con una mente tranquila y equilibrada. Si existe una historia de resiliencia y fortaleza ante la adversidad, es la de Epicteto. Nacido esclavo en Roma, Epicteto fue sometido a una vida de dureza física y emocional. Sin embargo, en lugar de dejar que su condición de esclavo definiera su existencia, encontró la verdadera libertad en su mente y en la aplicación del estoicismo. Epicteto enseñaba que no es lo que nos sucede lo que determina nuestra felicidad o sufrimiento, sino cómo lo interpretamos. A pesar de su esclavitud, Epicteto nunca permitió que su espíritu fuera quebrantado. No son los eventos los que nos afectan, decía, sino nuestra interpretación de ellos. Esta enseñanza subraya una de las lecciones más importantes del estoicismo. Nuestra verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad de controlar nuestras percepciones y nuestras respuestas. Tras obtener su libertad, Epicteto se convirtió en uno de los maestros más influyentes del estoicismo. Su historia es una demostración viva de que, independientemente de nuestras circunstancias externas, la libertad y la dignidad pueden encontrarse en la fortaleza de nuestra mente. Las vidas de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto nos muestran que, frente a las pruebas más duras, el estoicismo es una fuente de poder interno inagotable. Cada uno de ellos enfrentó una forma distinta de adversidad, desde el campo de batalla hasta el exilio y la esclavitud, pero todos aplicaron los mismos principios: el control de las emociones, la aceptación de lo inevitable y la fortaleza mental. Hoy, sus enseñanzas siguen siendo una guía invaluable para aquellos que buscan superar sus propias dificultades con coraje y dignidad. Los principios estoicos no solo nos ayudan a resistir, sino que también nos permiten prosperar en medio de la adversidad, encontrando fortaleza en nuestra mente y en nuestra capacidad para responder con serenidad y sabiduría. Las enseñanzas estoicas, que surgieron hace más de 2000 años, siguen resonando con una fuerza sorprendente en el mundo moderno.
Hoy, en medio de los desafíos y las presiones de la vida contemporánea, muchas personas, desde atletas hasta empresarios y líderes mundiales, han encontrado en el estoicismo una fuente de fortaleza y resiliencia. Los principios de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto no solo sobreviven, sino que han influido profundamente en aquellos que buscan enfrentar la adversidad con coraje y claridad. Exploraremos ahora cómo los principios estoicos han impactado la vida de personas reales en nuestros días, mostrando que la mentalidad estoica es tan relevante hoy como lo fue en los tiempos de Roma y Grecia. El deporte es una arena donde la adversidad es constante, lesiones, derrotas, presión mental y física. Muchos de los atletas más exitosos han encontrado en el estoicismo una herramienta clave para fortalecer su mentalidad. Uno de ellos es el reconocido tenista Novak Djokovic, quien ha citado las enseñanzas de los estoicos, especialmente la dicotomía del control, como parte de su enfoque mental. En lugar de centrarse en el resultado final, Djokovic se concentra en lo que puede controlar: su preparación, su actitud y su respuesta ante la presión. Este enfoque le ha permitido mantener la calma en los momentos más tensos de su carrera, mostrando que el verdadero control no radica en ganar o perder, sino en mantener la compostura, independientemente de lo que ocurra en el juego. Los atletas no solo enfrentan barreras físicas, sino también enormes desafíos mentales. Al adoptar una mentalidad estoica, aprenden a abrazar la incomodidad, aceptar el dolor como parte del proceso y centrarse en lo que pueden hacer en el momento. Como diría Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo lo enfrentas. Esta mentalidad ayuda a los atletas a soportar la fatiga y el agotamiento con una resiliencia inquebrantable. Los emprendedores y líderes empresariales también enfrentan un tipo de adversidad único: decisiones difíciles, fracasos inesperados y la presión constante de liderar. El estoicismo ha encontrado un hogar en el mundo empresarial moderno, ayudando a muchos a mantener la calma bajo presión y enfocar sus esfuerzos en lo que realmente pueden controlar. Uno de los ejemplos más prominentes es el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, quien ha hablado abiertamente sobre cómo las enseñanzas de Marco Aurelio lo han ayudado a guiar su enfoque como líder. Dorsey, al igual que muchos líderes empresariales, ha integrado en su vida diaria el principio estoico de mantener la claridad mental en tiempos de crisis. Marco Aurelio, en medio de la guerra y la plaga, reflejaba la misma necesidad: tomar decisiones firmes y racionales en tiempos de caos. En el mundo empresarial, este enfoque ayuda a los líderes a no sucumbir al pánico ni dejarse llevar por emociones extremas. En el emprendimiento, donde el fracaso es frecuente, el estoicismo enseña a abrazar la adversidad como una parte necesaria del proceso de crecimiento. Al igual que los estoicos, los emprendedores modernos aceptan que no pueden controlar los mercados ni las circunstancias externas, pero sí pueden controlar cómo responden ante los fracasos y cómo se levantan tras las caídas. En momentos de crisis, los líderes que adoptan una mentalidad estoica no se dejan llevar por el pánico o la reactividad. Como Marco Aurelio, que gobernaba en tiempos de caos, los líderes modernos que aplican el estoicismo toman decisiones informadas y racionales, sin ser arrastrados por la emocionalidad del momento. El estoicismo no es solo una filosofía para emperadores, atletas o líderes. Es una forma de vida que cualquiera puede adoptar para enfrentar los desafíos cotidianos con resiliencia y fortaleza mental. Hoy en día, más personas recurren a los principios estoicos para encontrar claridad en la adversidad y fortaleza en tiempos de incertidumbre. Ya sea que estés lidiando con un problema personal, enfrentando dificultades laborales o simplemente buscando una forma de mejorar tu resiliencia mental, el estoicismo ofrece una guía práctica para vivir con serenidad y dignidad. Al igual que los grandes estoicos de la antigüedad y los ejemplos modernos que hemos visto, tú también puedes enfrentar la adversidad con fortaleza adoptando una mentalidad estoica. Hemos explorado cómo, a lo largo de los siglos, el estoicismo ha proporcionado a emperadores, esclavos, filósofos y personas comunes las herramientas para enfrentar las adversidades de la vida con fortaleza y serenidad. Desde los antiguos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, hasta figuras contemporáneas como atletas, emprendedores y líderes mundiales, el mensaje es claro: no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Enfrentar la adversidad no es solo soportar el sufrimiento o las dificultades. Para los estoicos, la adversidad es una oportunidad para crecer, para forjar carácter y para desarrollar las virtudes que nos hacen más fuertes: la fortaleza, el coraje, la sabiduría y la templanza.
Los estoicos nos enseñan que la vida está llena de retos inevitables, pero que nuestra verdadera fortaleza se encuentra en la calma interna con la que enfrentamos esos retos. Hemos aprendido varios principios clave a lo largo de este viaje. La dicotomía del control, la importancia de distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, centrándonos solo en lo que está bajo nuestra influencia, dejando ir lo demás. El control de las emociones. Los estoicos no niegan nuestras emociones, pero nos enseñan a no ser esclavos de ellas. Al mantener nuestra mente clara, podemos tomar decisiones más sabias y serenas, incluso en medio del caos. La aceptación de lo inevitable. Como enseñaba Epicteto, las circunstancias externas no deben dictar nuestra felicidad. Lo que realmente importa es cómo interpretamos y respondemos a esas circunstancias. El uso de la razón. El estoicismo nos invita a aplicar la razón, una de nuestras mayores virtudes, en todos los momentos de dificultad. No es solo una filosofía de resistencia, sino una de comprensión profunda de la realidad. El estoicismo no es solo una forma de resistir la adversidad. Es una filosofía para transformar la adversidad en una fuente de crecimiento personal. Al adoptar una mentalidad estoica, no solo somos capaces de soportar los golpes de la vida, sino que aprendemos a crecer a partir de ellos, a fortalecernos en nuestras debilidades, y a encontrar en cada desafío una oportunidad para ser mejores, más sabios y más resilientes. La verdadera libertad, como decían los estoicos, está en nuestra mente. En un mundo lleno de incertidumbre, podemos encontrar una paz profunda si aprendemos a enfocarnos en lo que está dentro de nuestro control, a cultivar nuestra fortaleza interna y a enfrentar cada situación con serenidad y coraje. Al aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana, encontrarás que los desafíos que antes parecían insuperables se vuelven manejables, y que, en lugar de ser aplastado por la adversidad, puedes crecer a partir de ella. Cada dificultad es una lección, cada obstáculo una oportunidad para practicar la virtud. Así que te invito, al igual que lo hicieron Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Cuáles son las adversidades que enfrentas hoy? ¿Y cómo puedes aplicar los principios del estoicismo para enfrentarlas con fortaleza y serenidad? No tienes que ser un emperador, un filósofo o un líder para practicar el estoicismo. Este camino es accesible para todos. Desde los problemas cotidianos hasta las pruebas más difíciles, el estoicismo es una herramienta práctica que puedes empezar a usar hoy mismo. Recuerda siempre que, en las palabras de Marco Aurelio, tu mente puede adaptarse y ajustarse a cualquier circunstancia. Los problemas que enfrentas no te definen, sino cómo eliges enfrentarlos. Y en esa elección está tu verdadera fortaleza. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la resiliencia estoica. El desafío no es evitar la adversidad, sino crecer a partir de ella.